Amara López nunca imaginó que un cambio de ciudad fuera tan difícil. Dejar atrás su vida, sus amigos y las calles conocidas de Miami para llegar a Kinrich, un pueblo pequeño en medio de la nada, parecía una oportunidad para empezar de nuevo. Pero desde el primer día en Kinrich, entendió que no todos los comienzos son iguales. Los pasillos eran un río constante de miradas, murmullos y risas que se detenían cada vez que ella pasaba. No era una bienvenida. Era un juicio silencioso. Amara no era alguien que buscara problemas, pero tampoco era de las que se dejaban pisar. De origen puertorriqueño y con la piel morena que llevaba con orgullo, caminaba con la cabeza en alto, su largo cabello oscuro trenzado cuidadosamente, una mochila modesta y una chaqueta gris oscuro que la protegía más de las miradas que del frío. Desde el momento en que cruzó la puerta del aula 207, supo quién dominaba aquel reino: Cole Harrington. Rubio, de ojos azules y sonrisa arrogante, vestido siempre con ropa de marca, con la seguridad que le daban años siendo el chico más popular y temido de la escuela. Él y sus amigos, un pequeño grupo de chicos ricos y sin escrúpulos, gobernaban con bromas crueles, humillaciones y una actitud imparable. En los primeros días, Amara intentó pasar desapercibida. Pero Cole no lo permitió. Su primera bienvenida fue un empujón en la cafetería que casi derriba su bandeja. Sus risas y las de sus amigos resonaron como un eco cruel que nadie se atrevía a cuestionar. Amara recogió lo que pudo y se alejó sin una palabra. Las semanas pasaron y los ataques aumentaron, desde burlas en los pasillos hasta mensajes anónimos en redes sociales, pasando por comentarios crueles frente a toda la clase. Pero a pesar de todo, Amara mantenía la calma. Sabía que la batalla era de paciencia. Lo que Cole no sabía, lo que nadie en esa escuela sabía, era que Amara no estaba sola. Su padre, Rodrigo López, era un hombre de respeto y autoridad. Exmilitar condecorado, ahora capitán de la policía local, conocido por su integridad y mano firme. Cuando Amara llegó a casa, las palabras nunca eran muchas, pero cada silencio decía más de lo que cualquiera podría imaginar. Una noche, mientras Rodrigo revisaba informes en la estación, vio algo que le rompió el alma, un vídeo viral donde Amara era humillada frente a todos. Su rostro sereno, pero sus ojos revelaban una tormenta interna. Fue en ese momento cuando Rodrigo tomó una decisión que cambiaría todo. Los días siguientes en Kinrich no fueron fáciles para Amara. Cada paso que daba parecía pesar más que el anterior. En clase, Cole y sus amigos no perdían oportunidad para lanzarle comentarios mordaces o interrumpir sus respuestas. En el pasillo, los susurros crecían como un murmullo implacable que no la dejaba en paz. Pero Amara había aprendido a mirar más allá. No era solo resistencia, era estrategia. No contestaba. No reaccionaba. No se daba el gusto de perder el control. Una tarde, después de clases, mientras guardaba sus cosas en su casillero, sintió que alguien se acercaba rápidamente. Antes de que pudiera darse vuelta, sintió un tirón brusco en la mochila que la desequilibró. Libros y papeles cayeron al suelo. «Otra vez tú, Amara», dijo una voz sarcástica y familiar. Era Cole, con esa sonrisa torcida que tanto odiaba. Sus amigos se habían reunido alrededor, esperando el espectáculo. Amara se agachó con calma para recoger sus cosas, sin mirarlo. «¿Por qué no contestas? ¿Te da miedo?», insistió él, acercándose más. Ella levantó la vista, fija, desafiante, y con voz tranquila respondió: «No me das miedo. Solo no pierdo el tiempo contigo». Un silencio breve recorrió el grupo. Algunos soltaron risas incómodas, otros bajaron la mirada. Cole no estaba acostumbrado a que lo enfrentaran así. Pero no se dio por vencido. «¿Eso crees?», dijo, mientras empujaba la mochila de Amara contra la pared. Unos estudiantes comenzaron a grabar con sus teléfonos, mientras Amara sentía cómo la tensión se acumulaba, pero mantenía la compostura. Entonces, justo cuando parecía que la situación iba a explotar, una voz fuerte cortó el aire. «¡Basta, Cole!». Todos se giraron. Era Mateo, un chico alto y delgado, amigo de Amara desde que llegó, aunque aún pocos lo notaban. «Déjala en paz, no es asunto tuyo», replicó Cole con arrogancia.
Pero Mateo no retrocedió. Dio un paso adelante. Es asunto de todos cuando alguien es acosado. La multitud se dispersó lentamente, algunos soltando murmullos de apoyo. Amara respiró hondo, recogió su mochila y se dirigió al aula. Esa noche, sin embargo, las marcas de ese día quedaron impresas no solo en su mochila, sino en su corazón. En casa, Rodrigo López miraba el teléfono, revisando mensajes y vídeos que le llegaban de la escuela. Su hija no había querido contarle mucho, pero las imágenes decían todo. Él sabía que actuar con rapidez no era solo una opción, sino una obligación. Al día siguiente, no solo Amara caminó con más seguridad, Rodrigo también hizo que su presencia se sintiera en el distrito escolar. A la mañana siguiente, Rodrigo López no esperaba que sus pasos resonaran con tanta firmeza en los pasillos de Kinrich High. Con su uniforme impecable y la mirada que no dejaba lugar a dudas, entró directo a la oficina de la directora. La directora Simmons, una mujer acostumbrada a evitar problemas y a mantener la calma, se levantó sorprendida al verlo entrar. «Capitán López, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó, tratando de medir cada palabra. Rodrigo no perdió tiempo. «He visto los vídeos, y he escuchado lo que está pasando en esta escuela. Mi hija está siendo acosada. Y quiero saber qué acciones están tomando para garantizar su seguridad». La directora intentó mantener su postura institucional. «Tenemos protocolos, señor López. Estamos trabajando en el tema». «¿Protocolos? ¿Y cuántos niños más tienen que sufrir para que esos protocolos funcionen?», interrumpió Rodrigo, con voz firme pero controlada. La conversación fue tensa, pero efectiva. Rodrigo dejó claro que no iba a permitir que su hija ni ningún otro estudiante fuera víctima sin que hubiera consecuencias. En las siguientes horas, la noticia corrió rápido entre el personal y estudiantes. Algunos alumnos que antes solo miraban, ahora empezaban a cuestionar el poder de Cole y sus amigos. Ese mismo día, Rodrigo se reunió con el consejo escolar, padres y profesores, impulsando la creación de un programa contra el acoso, vigilancia en los pasillos y apoyo psicológico para las víctimas. Mientras tanto, Amara sintió un cambio sutil pero poderoso en el ambiente. Ya no caminaba con miedo ni con la necesidad de esconderse. Había alguien que la respaldaba, y eso le daba fuerza. Por otro lado, Cole comenzó a sentir que su dominio se resquebrajaba. Los murmullos que antes solo se escuchaban en voz baja, ahora se atrevieron a alzarse en su contra. Un día, en la cafetería, cuando intentó hacer una broma pesada, fue interrumpido por el profesor de disciplina, quien le recordó que su comportamiento estaba siendo vigilado. Ese mismo día, mientras Amara y Mateo compartían una sonrisa en el pasillo, Cole la observaba desde lejos, su arrogancia dando paso a una mezcla de ira y desconcierto. Pero el camino no sería fácil ni rápido. A medida que pasaban los días, la escuela ya no era el mismo lugar para Cole Harrington. Sus risas fáciles y su arrogancia comenzaban a tener grietas visibles, pero él no estaba dispuesto a ceder. En el fondo, esa inseguridad que escondía bajo la fachada de chico invencible se hacía cada vez más evidente, aunque nadie se atrevía a verla, excepto Amara. Ella notaba cómo sus amigos, esos que antes se reían con él, ahora dudaban en acompañarlo en sus acciones. Ya no era líder indiscutible. Y aunque Amara no buscaba venganza, sentía un extraño alivio. Pero Cole no se rendiría tan fácil. Esa misma semana, intentó recuperar su control con una estrategia diferente: el aislamiento. Durante el almuerzo, empezó a difundir rumores falsos sobre Amara. Cosas que no tenían sentido, inventadas para hacerla sentir sola y sin apoyo. Algunos estudiantes, confundidos, comenzaron a apartarse. Amara sintió la soledad de nuevo, pero esta vez, no era la misma que al principio. Tenía a Mateo, a otros compañeros que poco a poco se acercaban, y lo más importante, tenía a su padre. Una tarde, mientras Amara estudiaba en su habitación, Rodrigo entró y se sentó a su lado. «¿Cómo te sientes?», preguntó con suavidad, sin prisa. Amara lo miró y por primera vez habló sin miedo. «Cansada, papá. Pero no voy a dejar que gane él». Rodrigo la abrazó con fuerza. «Nunca lo harás. Y recuerda, no estás sola».
El siguiente día, la escuela organizó una reunión especial. Alumnos, profesores y padres se congregaron para discutir sobre el acoso escolar. Rodrigo habló con firmeza, pero también con esperanza, invitando a todos a ser parte del cambio. Cole asistió, con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Allí, frente a todos, empezó a entender que el poder que creía tener no era real, que su reino estaba a punto de caer. La historia de Amara no solo era una lucha personal. Era un llamado a toda la comunidad. El sol de la tarde apenas iluminaba los pasillos vacíos cuando Amara salió del aula de ciencias, con su mochila al hombro y la mirada firme. Sabía que aquella podría ser la última vez que tendría que soportar esa sensación constante de amenaza que la había perseguido desde que llegó a Kinrichig. Pero no esperaba que Cole Harrington la esperara justo allí. Con paso decidido, Cole apareció de la nada, su sombra proyectándose larga sobre el suelo. Sus ojos azules brillaban con una mezcla peligrosa de rabia y frustración contenida. «¿Crees que con todo ese teatro me vas a detener?», dijo, con voz baja, apenas un susurro para que solo ella lo escuchara, pero lo suficientemente intensa para hacer vibrar el aire entre ellos. Amara lo miró directamente, sin titubear. «No se trata de detenerte a ti, Cole. Se trata de que todo esto termine». Una brisa fría entró por la ventana abierta, haciendo que algunas hojas de papel sobre un pupitre cercano se movieran. El pasillo estaba silencioso, expectante, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Cole apretó los puños con fuerza, sus nudillos blancos, mientras trataba de contener una mezcla de impotencia y furia que amenazaba con estallar. Por un momento, todo pareció suspendido en ese pulso invisible entre ambos. «Eres imposible», Amara murmuró con rabia contenida, su voz quebrándose ligeramente. Ella no respondió, porque sabía que las palabras no calmarían ese volcán interno. Entonces, cuando parecía que la tensión estaba a punto de romperse en un choque inevitable, dos figuras aparecieron al final del pasillo. Rodrigo López caminaba con paso firme, su porte y uniforme proyectaban autoridad. A su lado, el profesor de disciplina, un hombre serio con una expresión de determinación, avanzaba rápidamente. Rodrigo clavó su mirada en Cole, que se tensó al instante. «Esto termina aquí, Cole. Y tú vas a responder por cada acción», dijo Rodrigo, su voz grave resonando con una fuerza que no admitía réplica. El silencio se hizo más denso. Cole bajó la mirada, consciente de que el mundo que había construido con la arrogancia empezaba a desmoronarse. «No es solo por mi hija», continuó Rodrigo, acercándose un paso más. «Es por todos los que han sufrido, por todos los que callaron, por todos los que creyeron que no podían hacer nada». En ese instante, algunos estudiantes que pasaban por los pasillos comenzaron a detenerse, susurrando entre ellos. La escena había cambiado, ya no era solo un enfrentamiento entre dos adolescentes, sino un símbolo de cambio. Cole sintió que la mirada de la multitud le pesaba como una losa. Por primera vez, se dio cuenta de que no era invencible, ni intocable. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Amara con calma, sorprendiendo incluso a sí misma. Cole no respondió. El peso de la verdad era demasiado grande. La intervención de Rodrigo no solo significaba sanciones para Cole, significaba que todo Kinrichig debía enfrentar sus sombras. Esa noche, las cosas comenzaron a moverse bajo la superficie. No era solo una batalla entre dos jóvenes, era un llamado a la comunidad para abrir los ojos y tomar acción. Amara recibió mensajes de apoyo inesperados, compañeros que hasta entonces no habían mostrado ninguna empatía empezaban a acercarse, a ofrecer palabras de ánimo y a compartir experiencias. En las siguientes semanas, Cole enfrentó una serie de consecuencias, reuniones con psicólogos escolares, castigos disciplinarios y un proceso que lo obligó a mirar dentro de sí mismo. Al mismo tiempo, Rodrigo trabajó con la escuela para implementar programas de prevención del acoso, talleres para estudiantes y espacios seguros para quienes sufrían en silencio. La transformación no fue fácil ni rápida. Hubo días de retroceso, de dudas y de enfrentamientos. Pero también hubo avances significativos. Para Amara, esta experiencia fue más que un enfrentamiento con un matón. Fue una lección de valentía,
de apoyo y de la fuerza que nace cuando alguien decide no quedarse callado. Y para Cole, fue el comienzo de un cambio que ninguno de los dos había imaginado. Las semanas que siguieron a la confrontación fueron un torbellino de emociones, revelaciones y cambios, no solo para Amara y Cole, sino para toda la comunidad de Kinrich. Amara se despertaba cada día con una mezcla de esperanza y miedo. La incertidumbre de no saber qué le depararía la jornada coexistía con la satisfacción silenciosa de haber dado un paso gigantesco contra la injusticia. Pero el camino hacia la normalidad no era lineal. Había días buenos y días en que la sombra del acoso parecía volver a extenderse. Sin embargo, había algo que ahora era diferente: ella ya no estaba sola. Mateo, y otros compañeros que antes guardaban silencio, comenzaron a ser una red de apoyo tangible. En las conversaciones del aula, en los pasillos, la palabra bullying dejó de ser un secreto susurrado para convertirse en un tema abierto, debatido con valentía. Rodrigo, por su parte, no dejaba de vigilar la evolución de los acontecimientos. En casa, las charlas con Amara se volvieron profundas, sinceras, donde las lágrimas y las risas convivían. Él no solo era su protector, sino su guía, el pilar que le recordaba que la dignidad es la raíz más fuerte que un ser humano puede tener. Mientras tanto, Cole Harrington atravesaba un proceso más turbulento. La fachada del chico dominante se había derrumbado y, frente a ese vacío, estaba obligado a mirarse a sí mismo por primera vez sin máscaras. Las sesiones con el psicólogo escolar le desafiaban a enfrentar las heridas ocultas que había cultivado durante años: el abandono, la presión familiar, la inseguridad disfrazada de agresividad. Una tarde, sentado en el banco del parque cerca de la escuela, Cole observaba a lo lejos a Amara y sus amigos, riendo, disfrutando de la luz que había encontrado tras la tormenta. Por un instante, una chispa de arrepentimiento atravesó su pecho. La vida en Kinrich comenzó a respirar distinto. El ambiente, aunque todavía marcado por cicatrices, mostraba señales de una transformación real. Pero en la penumbra, no todo era fácil. Algunos estudiantes que habían apoyado a Cole comenzaron a murmurar: no todos estaban dispuestos a aceptar el cambio. Y Amara sabía que su lucha no terminaba con la sanción de un solo chico. La batalla por una comunidad justa es larga y requiere de valentía constante. Una noche, Amara escribió en su diario: no se trata solo de ganar una pelea, sino de aprender a vivir con la fuerza para defender lo que es justo, incluso cuando la oscuridad parece volver. Esa misma noche, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. No creas que esto ha terminado. Lo que hiciste hoy puede ser solo el comienzo. El pulso se aceleró, pero Amara no se dejó vencer por el miedo. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Pero también sabía que ahora, más que nunca, tenía el valor para enfrentarlo. La historia de Amara y Cole, de Rodrigo y de toda la escuela Kinrich, es una historia sobre heridas y cicatrices, sobre el poder del silencio y el impacto del valor. Y sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de renacer. Los días posteriores al mensaje anónimo no fueron fáciles para Amara. Cada sonido de notificación, cada mirada en el pasillo, le recordaba que la sombra del pasado aún acechaba. Pero si algo había aprendido, era que el miedo no podía gobernarla. La escuela organizó una reunión extraordinaria. Padres, profesores, estudiantes y el equipo directivo se sentaron en el auditorio para hablar sin filtro sobre el acoso y la necesidad de crear un espacio seguro para todos. Rodrigo fue uno de los oradores principales. Con voz firme y emotiva, habló de la importancia de la responsabilidad colectiva, de la fuerza que nace cuando nadie se queda callado y de cómo una comunidad unida puede romper cadenas que parecían eternas. Amara, sentada entre los jóvenes, sintió que cada palabra calaba hondo. Miró a su alrededor y vio rostros diversos, algunos llenos de arrepentimiento, otros de esperanza y muchos de determinación. Por primera vez, entendió que no estaba luchando sola, sino que todos eran parte de esa lucha. En paralelo, Cole Harrington enfrentaba sus propios demonios. La terapia había comenzado a darle herramientas para canalizar su rabia y tristeza de formas más saludables. Con la ayuda de sus padres, que también participaron en sesiones familiares, empezó a abrirse sobre el peso que llevaba desde niño.
No fue un proceso rápido ni sencillo. Hubo retrocesos, peleas internas y momentos en los que deseaba rendirse. Pero en cada paso, aprendió que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de fortaleza. Una tarde, Amara y Cole coincidieron accidentalmente en la biblioteca. El silencio entre ellos fue tenso, cargado de todo lo que no se había dicho. Finalmente, Cole habló, con voz baja. Quiero que sepas que, lo siento. No solo por ti, sino por todo lo que he causado. Amara lo miró, sorprendentemente sin rencor, y respondió. Lo que importa es lo que hagas ahora. Las palabras valen si vienen acompañadas de cambios. Ese intercambio marcó un punto de inflexión, no solo para ellos, sino para toda la escuela. En las semanas siguientes, surgieron grupos de apoyo estudiantil, talleres de empatía y programas para fomentar la inclusión. La comunidad comenzó a sanar, un paso a la vez. Rodrigo seguía presente, no solo como padre protector, sino como líder que inspiraba a otros a alzar la voz y a no tolerar la injusticia. Y Amara, con la fuerza renovada, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Su historia se compartía en asambleas y reuniones, no como una tragedia, sino como un llamado a la acción. En la última escena, bajo un cielo que comienza a despejar tras la tormenta, Amara camina con paso seguro hacia el futuro. A su lado, Mateo y otros amigos caminan con ella, formando un grupo unido, dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Porque la verdadera victoria no está en el silencio ni en la sumisión, sino en el coraje de levantarse, una y otra vez, hasta que la luz brille más fuerte que la sombra.